Amén. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8, lo leemos del versículo 6 al 11, lo leemos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta tarde por qué dar a la obra misionera. ¿Por qué dar a la obra misionera? No sé si fue un mosquito o todavía la chalupa que anda por ahí. ¿Por qué dar a la obra misionera? La palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo. Está a punto de ascender. A propósito, la Biblia no nos habla acerca de que María asciende o la ascensión de María. Solamente vemos en su palabra que el Señor Jesucristo fue quien ascendió. Y antes de su ascensión, dice la Biblia que los discípulos están ahí haciendo ciertas preguntas y ellos quieren saber cuándo sería restaurado el reino a Israel y cuándo ellos iban a poder tener su propia nación, por decirlo así, no seguir siendo bajo el imperio romano. Y el Señor Jesús les dice: miren, esa no es la pregunta más importante que nos deberíamos de hacer, pero les puedo decir algo importante que va a suceder. En los sucesos que están por suceder, dice aquí, dice versículo 8, versículo 7, dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, pero lo que sí les toca saber, la verdad que es necesaria que ustedes sepan es esta: ustedes van a recibir poder. Eso es lo importante, recibiréis poder. Y cuando escuchamos esto, si lo viéramos de una manera en donde ahora en nuestros tiempos en especial escuchamos los superhéroes, y este tiene este poder y este tiene otro poder. Cuando éramos pequeños, ¿cuántos no soñábamos en poder volar o poder hacer ciertas cosas? Pero el Señor Jesucristo dice: hay un poder muy especial que es dado a través del Espíritu Santo. Él dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes recibirán este poder, el poder del Espíritu Santo. Y este poder no va a ser para volar. Un poquito creo de interesante aquí, porque el Señor Jesucristo, unas palabras después, comienza a elevarse hacia el cielo. Pero Él dice: no es para que asciendan de la manera que yo voy a ascender o hacer ciertas cosas, sino, dice Él, la razón de este poder es para que ustedes puedan ser testigos. La razón de este poder es para que ustedes lleven el evangelio. La razón de este poder es para que ustedes sepan que el evangelio, como dice Romanos 1:16, es poder de Dios. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es una espada que penetra hasta partir el alma. Y a través de esa espada y ese poder que tenemos con el evangelio, ustedes van a poder ir y llevar el evangelio. Y van a comenzar aquí en Jerusalén. Eso, lo que estaba sucediendo, sucede en Jerusalén. Luego dice: ustedes también van a llevar el evangelio y van a ser testigos en toda Judea, no solamente en el área de Jerusalén, sino en los alrededores de Judea.
Samaria, que era el otro, los judíos y samaritanos no se llevaban mucho, pero Jesús les dijo: no vamos a olvidar a los samaritanos y van a llevar el evangelio también a ellos, a naciones que a veces decimos: ellos me caen mal, ¿por qué necesitan ellos aceptar a Cristo? Mejor no, pero a ellos también les hace falta, y hasta lo último de la tierra. ¿Te has preguntado, hermano, en dónde será ese último de la tierra? ¿Habrá algún misionero hasta lo último de la tierra? ¿Habrá algún misionero en Samaria, en Damasco, en esas regiones? ¿Quién estará ahí? Hechos entonces 1:8 nos recuerda que la obra misionera es importante y debemos de comenzar ciertamente en nuestro Jerusalén, pero no quedarnos aquí, sino ir, dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Y la manera en que nosotros podemos hacer eso es yendo, pero también si no puedo ir, es enviando a alguien, Mateo capítulo 9 versículo 35. Mateo capítulo 9 versículo 35. Dice acá, Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor Jesucristo nunca se quedó sentado, amén. El Señor Jesucristo no dijo: ay, soy el Hijo de Dios, me van a servir como un rey, yo soy el Hijo de Dios, y entonces me voy a quedar solamente ahí sentado y voy a buscar 12 discípulos y ellos son los que van a hacer la obra, ellos son los que van a ser enviados. No, el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas. Algunos dan números muy grandes de 200 aldeas alrededor de Jerusalén y de los lugares ahí en Galilea. Y a veces, estando siendo de ciudad, decimos: pero ¿por qué tanta ciudad? ¿Cuántos han ido aquí a la Sierra de Puebla, la Sierra Negra, y en Vicente Guerrero, y 20 minutos para acá hay otro pueblo, y 3 minutos para allá hay otro, y hacia adentro hay otro, hacia arriba hay otro, por acá hay otro, y por todos lados en esa sierra hay decenas y decenas de pueblitos y lugares en donde uno aún necesita llevar el evangelio. Y el Señor Jesucristo recorría todos estos lugares. Y dice la Biblia que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, versículo 36, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La mies era mucha en ese entonces. La mies en ese entonces, algunos dicen que tenía este mundo en el tiempo de Jesús unos 200 millones de personas. 200 millones de personas. Aproximadamente en el año 1800, este mundo llegamos a los 1,000 millones de personas. Eso quiere decir que desde la creación del mundo hasta el año 1800, finalmente llegamos a 1,000 millones de personas. En el tiempo de Jesús, el Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies. La mies es mucha, somos 200 millones. Y alguien tiene que ir, y alguien les tiene que predicar. Somos 200 millones de personas. ¿Era necesario predicar? Sí. Pero mira, ahora ya en el año 1800, ahora éramos 5 veces más de lo que era en ese entonces. Si teníamos que orar y teníamos que enviar y teníamos que ir y teníamos que dar en el tiempo de Jesús, ahora en el año 1800 teníamos que dar más y orar más y enviar más y hacer más. Pero ahora en el año 1930 llegamos a 2,000 millones de personas. Eso quiere decir que de la época del Señor Jesús al 1930, ahora somos 10 veces más.
Más gente, más problemas, más religiones, más gente aún atea que niega que hay un Dios y niega la creación y niega todo lo que nosotros podemos ver. Pero cuando nosotros, dice ahí, contemplamos los cielos y podemos ver la gloria de Dios en todo lo que Dios ha creado. Entonces Jesús dice: rogad al Señor de la mies. Para el año 1974 ya no éramos 2,000 millones de personas, ahora somos 4,000 millones de personas. En unos cuantos días o en unas cuantas semanas vamos a llegar a 8,000 millones de personas. Mucha gente. En los años 1970, 1980, el evangelio era siendo predicado por todo el mundo. Ciertos evangelistas llegaron a predicar a multitudes. En agosto del siguiente año se conmemora los 50 años de cuando Billy Graham predicó en Corea. Más o menos en 1973, por ahí creo que en agosto, el 2, 3, 4 y 5, fueron como 3, 4, 5 días. Billy Graham va y predica a las multitudes, lleva el evangelio y se reúnen a 4.1 millones de personas en todos esos días. Trata de reunir a esa cantidad hoy en día, va a ser muy difícil. Pero el evangelio que vimos en 1970, en los 70s y en los 80s, ya no hay tantos misioneros, ya no hay tantos predicadores, ya no hay tantos evangelistas. Escucho hoy en día iglesias que no tienen pastor, están buscando pastores. Antes había una iglesia que no tenía pastor, inmediatamente había otro, un joven, un hermano, por aquí, por allá, listos para tomar una nueva obra. Ahora ya no. Necesitamos más misioneros, necesitamos más pastores. Los misioneros que antes había, desde los años 1980, desde los 80s hasta nuestros días, cada año cientos de misioneros están dejando el campo misionero. Cientos. No necesariamente misioneros bautistas independientes, pero bíblicos y de otras aún denominaciones están dejando el campo misionero. Necesitamos orar más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Entonces, ¿por qué dar a la obra misionera? ¿Por qué dar a la obra misionera? Hay que dar a la obra misionera porque es necesario que el evangelio avance, siga avanzando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Me encanta este versículo porque dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué dice? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. De tal manera que Pablo tiene una gran carga y tiene una gran necesidad de llevar y predicar el evangelio. Y él nos dice: ¿saben qué, hermanos? Yo ya llegué, yo ya sé cómo hacerle, soy el gran misionero. En camino a Damasco, hacia Samaria, yo vi al Señor Jesús y Él me dio de ese poder y yo ya no necesito de sus oraciones. No, Él dijo: orad por nosotros, oren por favor por nosotros. ¿Sabes que si algo necesita el misionero es nuestra oración? Necesitamos orar por los misioneros. A propósito, es tan fácil hablar ahora. Tomas el teléfono con WhatsApp, le llamas al misionero pero ora por él y dile: hermano, estuve orando por usted, por aquella necesidad, aquella situación, aquel problema, para que gente pueda ser salva. Hay que orar más por los misioneros.
Número uno, ¿para qué dar y apoyar la obra misionera? Para que el evangelio avance y siga avanzando. Parece que va retrocediendo. Al parecer pudiéramos sentir que no estamos dando pasos hacia adelante. Y gloria a Dios por la gente que está siendo salva. Gloria a Dios por los que vinieron ayer y escucharon el evangelio. Gloria a Dios. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que tener esta pasión y este amor por las almas para que el evangelio avance. Pablo dice: no quiero que la palabra de Dios camine y se detenga y retroceda, sino yo quiero que avance. Si no tienes eso en tu corazón, no solamente hay que orar por el misionero, hay que decirle: Señor, te pido por mí. Te pido por mí porque veo que el evangelio está retrocediendo por causa mía. Estoy viendo que no estoy llevando fruto. Qué tremendo mensaje el día de ayer. Tenemos que llevar más fruto. Y Pablo dice: oren por mí porque quiero que el evangelio avance. ¿Para qué hay que dar a la obra misionera? Número 2, para que almas sean salvas. Para que almas sean salvas. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Misioneros dieron su vida para llevar el evangelio. Misioneros como Adoniram Hudson llevando el evangelio a Birmania. Misioneros como Hudson Taylor llevando el evangelio a China. Misioneros como David Livingstone llevando el evangelio a África. Misioneros como Jim Elliot llevando el evangelio a Ecuador. Y Dios aún está buscando misioneros. A propósito, si no has leído un libro de algún misionero, yo te animo a que compres uno, que busques uno, que lo leas y te empapes y digas: wow, cómo Dios usó a este misionero. Y a lo mejor no vas a ir al campo misionero, pero en el lugar donde tú estás y yo estoy, Dios me puede usar. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando el evangelio nos llega, nos salva. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona y esa persona cree que ciertamente hay un Dios. Hay un Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por los pecados nuestros, y esa persona confiesa que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Dios salva a esa persona. Dios aún está en el negocio de salvar las almas. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, pero al parecer se sintiera que nosotros sí queremos que la gente perezca. Pero dice la Biblia: Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué apoyar la obra misionera? Para que el misionero, para que el evangelista, para que el predicador pueda llegar y pueda presentar un claro evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio que tiene poder, el evangelio en donde Dios aún está obrando y trabajando, el evangelio en donde dice la Biblia que cuando una persona es salva y una persona se arrepiente y una persona cree, hay gozo aún en los cielos. Yo no sé cómo es que en los cielos, cuando una persona se arrepiente y confiesa que Jesús es el Señor, yo no sé qué tipo de gozo hay, pero dice la Biblia: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No sé si empiezan a cantar el Mesías de Handel, ¿verdad? Aleluya, aleluya. No sé si tienen sus propios coros, tienen sus propios himnarios, pero lo que sí dice la Biblia es que hay gozo en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que trajimos gozo al cielo? Que ganamos una persona. ¿Te acuerdas de aquella ocasión que le hablaste a esa primera persona de Cristo? No solamente esa persona recibió a Cristo, tú dijiste: wow, ¿lo puedes creer? Le hablé a esta persona, le presenté el evangelio
y fue salva. Recuerdo yo, la primera persona que le hablé fue allá en Iguala Guerrero, en una calle que se llama Obregón, enfrente de la escuela 20 de noviembre, donde estudió la hermana Silvia. Y había una señora, abrió la puerta, una señora ya grande. Bueno, yo tenía como 13 años, 12 años, y a lo mejor la señora tenía como 20, pero yo la vi como de 80 o 90. Y la señora le dije, ¿verdad que no quiere escuchar? Dice, sí, quiero escuchar. Ok, bueno, y le empecé a hablar y dice la Biblia, yo temblando, todos somos pecadores, y ya no quiere escuchar. No, sí, dije, joven, continúa. Y dijo, wow, ok, número 2, y por sus pecados va a ir al infierno. Yo digo, wow, se va a enojar, la estoy mandando al infierno. Y entonces me dijo que le continuara platicando. Y número 3, Cristo murió por nosotros. Y número 4, usted necesita aceptar a Cristo, pedirle a Cristo que la salve. ¿Verdad que no lo quiere hacer ahorita? Hay mucha gente, hay muchos carros. Y no, digo, sí, yo lo quiero hacer. Y oró, y al final dije, wow, yo no fui, yo no hice la obra. Yo estaba tratando de que esta señora no fuera salva, pero por alguna manera, alguna razón, el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando y obrando el corazón de esta persona. No somos nosotros, es Dios. Simplemente nosotros tenemos que llevarles el evangelio. ¿Y para qué apoyar la obra misionera? Para que almas sean salvas. Filipenses capítulo 4, número 3, para agradar al Señor. Es algo que agrada al Señor. El apoyar la obra misionera es agradable a Él. Como esposos, no queremos hacer cosas que desagraden a la esposa. O a lo mejor a veces sí, ¿verdad? Nos gusta hacerla enojar. ¿Cuánto les gusta hacer enojar a su esposa? A veces, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces nos gusta que nuestra esposa se agrade. Ayer le di algo y le dije, ¿y qué te pareció? No me gustó. Dijo, ok, yo quería agradarte, ¿verdad? Y Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Pablo diciendo esto, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Chanel número 5, no, olor fragante. La ofrenda misionera que recibe Pablo fue un olor fragante. ¿A quién? A Dios. Sacrificio acepto. Lo que tú das a la obra misionera es un sacrificio que Dios acepta. En ocasiones damos ofrendas o sacrificios que Dios dice, eso no te lo pedí. O a veces lo hacemos por quizás para que alguien más diga, wow, mira, Dios, 10 pesos, 50 pesos. Pero cuando damos con el corazón para gente sea salva, para que gente, misioneros vayan y prediquen el evangelio, Dios dice, ese es olor fragante, ese sí es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Es algo que, como las oraciones como el incienso que subía y las oraciones de los santos, es algo que Dios dice, eso es agradable. Pero me pregunto, cuando el Espíritu Santo anda por los pasillos de la Iglesia Cristiana Bautista y de repente encuentra uno por ahí y dice, este huele feo. ¿Por qué? Porque no está dando a la obra misionera. Porque dice la Biblia que Pablo dice, ustedes me mandaron esa ayuda y eso es un olor fragante. ¿Cuánto les gusta llegar a un cuarto como, ¿verdad?, el dormitorio de estos muchachos? Cuando estaba aquí el cuarto, uno abría la puerta y ya no necesitaba uno de marihuanol, ya con lo que había ahí ya era suficiente, amén. Pero ahora ya está mucho mejor, gracias a Dios. Pero ¿a quién le gusta entrar a un lugar que huele feo? Lo interesante de un lugar que huele feo, entre más lo habitas y te quedas, después ya no huele feo. ¿Sabes por qué? Porque te acostumbras.
nos acostumbramos y después sales a la calle y a las montañas y ay, huele muy feo aquí afuera, ¿verdad? Y quieres regresar al lugar donde ya nos acostumbramos. Pero Dios dice, hey, no te acostumbres a no dar o apoyar. Cuando apoyas la obra misionera, eso me agrada. Hechos 1:8, ya estamos ahí. Hechos 1:8, ¿para qué dar a la obra misionera? Número 4, para alcanzar a todo el mundo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ve lo que dice Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Dice ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las que las naciones. El Señor Jesús no dijo, hey, haz discípulos, pero nada más acá. Él dice, hey, tienes que hacer discípulos a todas las naciones. De tal manera que para poder alcanzar a todo el mundo y para poder predicar a todas las naciones, una de dos, o tú y yo vamos a todas las aproximadamente 200 naciones alrededor del mundo, o enviamos a alguien que pueda ir y llevar el evangelio. Entonces, ¿para qué dar a la obra misionera? Para que alguien lleve el evangelio a todas las naciones. 2 Corintios 8, versículo 1. Y ¿cómo podemos aportar a la obra, apoyar la obra misionera? Aportando esa promesa de fe. Dice aquí 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Estas iglesias allá en Macedonia estaban pasando momentos difíciles. Y luego dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Una cosa es tener pobreza y otra cosa es tener una profunda pobreza. Dice después, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hace años estaba sentado en la casa con un pastor de Venezuela, pastor Carlos Ramos. Y había venido a México, predicó en nuestra iglesia, se estaba quedando en nuestra casa. Y me dice, pastor, nuestra iglesia ha guardado un dinero y nosotros queremos darlo a un misionero. Y me dijo, ¿hay algún misionero que usted tenga en su iglesia que podamos dar este dinero? Ahora debemos de entender que para Venezuela, para comprar $1, yo no sé ahorita cuánto esté el dólar, pero el bolívar, pero hace como unos 6, 7 años estaba en 500, antes del cambio de que le quitaron 5 ceros, estaba 500 bolívares por $1. Cuando vino el pastor Ramos, ya había sido, creo, hecho ese cambio, le habían quitado los ceros y era una cantidad increíble. Para poder tener $1 era un sacrificio inmenso, increíble. Y yo estaba pensando dentro de mí, pues quizás la iglesia allí en Venezuela, quizás hayan podido juntar unos $5. Yo estaba pensando, una cantidad muy grande para ellos. Dije, no, yo creo que no, quizás a unos $50. Y entonces le mencioné el nombre de un misionero. Y dice, ok, pastor, vamos a mandarle a ese misionero, le vamos a mandar $500. Dije, ay, ¿por qué no le dije al misionero Arturo Muñoz? Amén. Pero yo me quedé sorprendido
de cómo una iglesia en Venezuela, para poder juntar $500, es como si nosotros, no sé, tratáramos de juntar a 500,000 pesos, no sé. Y por la devaluación de su moneda y enviarlo y mandarlo y aún así $500 es mucho dinero. Una iglesia en profunda pobreza dando una cantidad muy grande. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, sino al final es el amor por las almas, para que gente sea salva, para que el evangelio pueda llegar, para que la palabra de Dios pueda ser predicada. Y estas iglesias aquí, ellas abundaron en riqueza de su generosidad, predicando y llevando el evangelio. Creo que nos hace falta mucho involucrarnos más en la obra misionera y yo quiero, por un lado, dar gracias a Dios por la iglesia, por cada uno de nosotros, por lo que se ha hecho, pero quiero animar también a cada uno de nosotros a seguir adelante. Y si hay alguien aquí que dice: pastor, yo no he estado dando a la obra misionera, pero quiero comenzar a dar, quiero comenzar a participar, quiero comenzar a ser parte de la obra misionera mundial, porque ese dinero no se queda acá, es enviado a 45 misioneros para que sigan llevando el evangelio. Y un día nos vamos a encontrar a gente allá en el cielo que va a decir: hey, gracias porque diste esos 10 pesos, esos 20 pesos, llegaron a aquel misionero, quizás allá en el sur en Sudamérica, quizás allá en el Líbano, y alguien me llevó el evangelio, yo acepté, comencé a ir, mi vida fue cambiada y transformada, y tú tuviste parte. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Yo no quiero, imagínate llegar al cielo y que me digan: ¿de qué iglesia eres? Pues de la Iglesia Cristiana Bautista. ¿De qué ciudad? De Puebla. Ok. Wow. Dice: tú nunca diste. Ahí en los registros fui a checar y tu nombre no estaba. Nunca diste. ¿Y por qué no diste? Más de mis compatriotas pudieron haber sido salvos. Más gente en mi familia pudo haber sido salva. Más personas pudieron haber recibido. Nada más yo fui el único que fui salvo. ¿Por qué no diste más? Yo no quiero y no creo que va a ser reproche, amén. Hey, no diste, ahora vete para el infierno. No creo que sea así, amén. Pero yo creo que nos va a ser difícil decir: wow, ¿por qué no lo entendí un poquito mejor? Que en vez de comprarme una televisión para ver a México en vez de comprarme una semita, hubiera dado a la obra misionera, o una coca, o lo que sea. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyando la obra misionera, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque